Mirá, porque es así. Próxima tema que es el siguiente, un pequeño bonus también. Casamiento. A ver. No me cierran los números. A ver de qué estamos hablando. Mirá. Numbers. Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intervenir en casamientos con menores de edad. La discusión para prohibir que los menores se casen lleva más de 10 años en el Parlamento, pero el sistema político, les contamos, se apresta a aprobar una solución intermedia que busca dar garantías y seguir las recomendaciones, por supuesto, internacionales. Hablando de internacionales, nos vamos para Uruguay, ¿no es cierto? Estamos con Victoria, ¿no es cierto? Brunker, Victoria, ¿cómo te va? Bienvenida, Emiliano Rela y todo el equipo de cómo estamos hoy con esta noticia. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Un gusto enorme saludarlos. Muy bien, bueno, ahí está Victoria, abogada, gracias. ¿En qué lugar de Uruguay estás? ¿Montevideo o alrededor? Montevideo. Montevideo. Sí, Montevideo. Perfecto. ¿Nos contás un poco esto que estamos, nos bajás un poco en limpio esta noticia, ¿no es cierto? Repito el título, déjamelo ahí, Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intervenir en casamientos con menores de edad. A ver. Bien, les hago un poco la historia. Por favor. Originalmente Uruguay tenía sus edades mínimas de matrimonio en 12 años para las mujeres y 14 años para los varones. Esto se modifica a partir de la incorporación del matrimonio igualitario en Uruguay, en que ambas edades aumentan como mínimo a los 16 años para el casamiento, tanto con autorización por parte de los padres como por autorización judicial. El proyecto de ley que se presentó la legislación pasada incorporaba la posibilidad de que la edad mínima de matrimonio para cualquier caso fueran los 18 años, Correcto. sin ningún tipo de autorización intermedia. Sin embargo, ese proyecto, como estaba presentado, no prosperó. Sí, una versión intermedia que lo que plantea es que entre los 16 y los 18, la única posibilidad de autorización para el matrimonio es mediante una autorización judicial en casos excepcionales. Es decir, elimina la potestad de que quienes autoricen ese matrimonio sean familiares, madre, padre o tutor. Sí, mejor. Ese es un poco el preámbulo. Lola Cordero te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte por qué esta solución intermedia que hay, me parece que justamente la legislación que rige en Argentina, corregime si estoy equivocada. Bueno, por lo que tuve la oportunidad de leer, sí, es esta opción. La realidad es que el planteo es que no termina de ser del todo garantista, al menos para los estándares internacionales, tanto lo que plantea la Convención de los Derechos del Niño como organismos internacionales en este sentido como UNICEF. El requisito o el planteo es que la edad mínima sea 18 años sin ningún tipo de condicionamiento. ¿Sabes por qué? Bien que a veces en estas legislaciones hay otras pujas, en particular, en este caso, lo que informa la comisión que trató este proyecto es que estas recomendaciones la toman del área de Derecho Civil, de una de las comisiones de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, y bueno, fue la forma que conciliaron todos los partidos para que este proyecto pudiera salir adelante como está, pero la realidad es que quienes estamos involucrados en estos temas sentimos que está lejos de estar zanjada esta discusión y que la vamos a tener que reeditar en algún otro momento. ¿Y cómo era, Victoria, hasta este momento, esta situación? Actualizanos un poco, hasta hoy en día. Bueno, entre el 2020 y el 2024 se registraron más de 80 matrimonios en los cuales una persona era menor de edad, con edades muy variadas, pero en el 91,5% de los casos, quien era menor de edad se trataba de una mujer. Hacemos como mucho hincapié en esto, porque muchas veces las situaciones de matrimonios infantiles devienen de situaciones o explotación sexual o matrimonios como arreglados, donde siempre la parte más vulnerable suelen ser las mujeres y las jóvenes, niñas y adolescentes. Victoria, hay una diferencia de género bastante importante en los números. Sí. Ahora, Victoria, esta diferencia de género es una pregunta, no sé si tienes el análisis. ¿Tiene que ver con algo religioso o con algo cultural? Por ejemplo, entre la etnia gitana es muy común
que las mujeres de 15 ya estén preparadas para casarse. O, no sé, tal vez algún tipo de religión que sea más ortodoxa, donde las mujeres culturalmente está bien visto que se casen muy jóvenes, incluso adolescentes prácticamente. ¿Tiene que ver con eso o es solamente una pregunta? No, no particularmente, o al menos no hay datos concretos al respecto de esto. Uruguay se caracteriza por ser un país extremadamente laico, más allá de su consignación en términos democráticos, en su idiosincrasia en general, y no suele estar vinculado a esas cuestiones, sin perjuicio de que pueda haber algún caso que sí lo sea. En general tiene más que ver con con situaciones de desigualdad en términos de las parejas. Incluso uno de los casos, la adolescente tenía 16 años y se estaba casando con una persona de 78 años. Es decir, hay algunas circunstancias en que realmente es abismal la diferencia etaria y no tiene una consideración del tipo religioso, como sí sabemos que sucede en otros países. No es una de las valoraciones que se hacen, al menos en principio acá. Victoria, ¿y vos podrías contarnos qué va a proteger la ley? Porque esto acaba de ocurrir, una ley muy similar en Bolivia también, que se casaban inclusive desde los 12 años. ¿Qué viene a proteger la ley? Y bueno, en realidad, en la medida en la que entendemos que el matrimonio infantil constituye una forma de violencia estructural respecto de estas niñas y de estas adolescentes que son sometidas mediante el matrimonio a ciertas estructuras de control y vigilancia, porque creo que la base de entender que esto no es correcto es la desigualdad que se genera entre las partes. No son dos personas adultas eligiendo casarse y compartir el resto de sus vidas, sino que en esa diferencia etaria entendemos que muchas veces hay una indefensión o hay una obligatoriedad por parte de la familia. No digo que el 100% de los casos sea así, pero en muchos de ellos sí. Y creo que el hecho de poder pensar en legislar estas cuestiones de la forma más garantista para estos niños, niñas y adolescentes va a ser siempre la protección a este tipo de violencias estructurales que además, como decía, tienen de trasfondo ciertas cuestiones vinculadas al género también. La verdad es que los números a nivel global son terribles. Les voy a leer algunos por favor, para que tomemos conciencia de que esto pasa a través del mundo, ¿no? Los tenemos acá, ¿eh? Vamos a leerlo acá directamente. Hablamos de la Comisión del Senado, aprobó proyectos de ley, como decíamos, para cambiar la edad mínima para casarse. Un poquito de números, ¿eh? Te lo compartimos con vos, que estás del otro lado en Uruguay, a toda la gente. El Senado dio un paso clave contra el matrimonio infantil en Uruguay. La Comisión de Derechos Humanos aprobó un proyecto que sube la edad mínima para casarse de 16 a 18, de eso estamos hablando. ¿Te contamos números? Mirá, lo que muestra los últimos 5 años, hubo 84 matrimonios con al menos un menor de edad. Otro dato importante dice que el 82% de los casos se trató de un mayor casado con un menor. Otro dato importante es que el 91%, un 91,5%, la persona menor era mujer. Y 54 adolescentes tenían 17 años y 28 tenían 16. ¿Seguimos con los datos? En el caso de los adultos, pasamos ahí. 62% tenía entre 18 y 22 años. Como en este caso, claro, el 20% entre 23 y 27 años. 11% entre 28 y 36 años. Te contamos también, que estás del otro lado, que también se registraron uniones de menores de 16 y 17 con adultos de 37, 38, 39, 40, 44 y hasta 78 años. Además hubo 2 matrimonios entre menores, uno que fue en el 2022, 16 y 17 años respectivamente, y otro en el 23, los dos de 17 años. Esa es la información, la parte numérica, ¿no es cierto, Vicky? Efectivamente, sí, son esos los datos que hemos estado evaluando para
para esto y eso, exactamente los mismos que manejábamos desde acá y que les comentaba esta diferencia grande que hay en relación a, bueno, cómo está compuesto la gran mayoría, este 91,5% de la persona menor. Ahora digo, subrayado, iluminado en cartel grande, la vulnerabilidad de los menores, ¿no es cierto? Es que sí, hacia ese norte es lo que apunta la discusión de subir la edad mínima y que no haya ningún tipo de autorización, porque en realidad lo que se plantea es eso, es bueno, acá en Uruguay, en Argentina, pero en Uruguay vos necesitas tener los 18 años cumplidos para poder manejar, para consumir alcohol, para votar. Es decir, si estamos pautando que los 18 es la edad incluso para ingresar en términos de responsabilidad penal adulta, el límite también son los 18 años. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, además de que es esto, no es una idea loca, está avalada por la Convención de los Derechos del Niño, UNICEF, todos los organismos vinculados a infancia, estiman que la edad adecuada mínima para el matrimonio tienen que ser los 18 años. Claro. Eso esta sensación como agridulce, es decir, hay una mejora efectivamente, porque se robustecen los mecanismos de control respecto de esos matrimonios que van a suceder de personas de 16 o de 17 años. Ahora, eso no implica que vayan a convivir, ¿no, Victoria? Eso no implica que haya casos de convivencia, que se me ocurre debe aparecer con frecuencia también, ¿no? Bueno, sí, ahí hay cuestiones que son inevitables, de la misma forma que también es interesante cruzar estos datos con los números vinculados a embarazos adolescentes. En muchos casos sí hay un cruzamiento entre los matrimonios de menores de edad. Ese sí es un factor mucho más relevante para analizar que, por ejemplo, como preguntaba Lola, las situaciones religiosas, pero eso, en definitiva yo creo que hay algo también que si bien no es la finalidad última del derecho, pero hay algo de lo simbólico, de decir, no, con los menores de edad uno no se puede casar, de la misma forma que si hay una situación de violencia sexual y uno es una persona menor de edad, hay un mecanismo especial de control. Digo, creo que todo lo que uno haga en relación a esto tiene que ver con cómo se posiciona en el cuidado de las infancias y de las adolescencias, y eso, nada, no admite demoras y sobre todo no admite o no debería admitir medias tintas. Ahí está. Recibimos a invitada que siempre ha estado con nosotros, por supuesto, actriz, abogada, Mónica Salvador. ¿Cómo te va? Bienvenida una vez más desde el Zoom. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hoy desde el Zoom. Ahí está. Lo veo por pantalla. Mónica, entiendo que estabas, estás al tanto del tema y estabas escuchando atentamente tu compañera desde Uruguay, abogada Victoria, sobre este tema. Como dice el título, Uruguay aumenta a 18 la edad mínima para casarse. ¿A los 16 estamos preparados o no, Mónica, acá en Argentina? Digamos, hoy en día, los 16 de... Perdón, agrego, los 16 de hoy, ¿no? No como antes, a eso me refiero. Sí, tal cual. Vale. En general antes era a los 21, hasta los 21 años tenían que firmar tus padres para casarte. Sí. Hoy, a los 18 años ya podés casarte y firmar. De los 16 a los 18, bueno, un poco parecido, con la autorización de los padres puedes contraer matrimonio. Sí. Y si ponen con la autorización del juez. Claro. Quiere decir que todavía tiene que estar avalado por un adulto responsable para formar un matrimonio. Ahora, cuando yo leía, a veces me pregunto cuál es el espíritu de la ley cuando hablamos de matrimonio, porque se combinaba también con el tema de los embarazos, del cuidado de los embarazos, o sea, como espíritu de ley se combinaba con una cierta cantidad de cuidados que ahí estamos retrógrados. Sí, ahora espera. Cuando una niña empieza... No, porque se corta un poquito. Espera, te repregunto esto y ahí acomodamos el Zoom seguramente, digo, si me escuchás bien. Pero la ley tendría que contemplar este cambio de madurez, no sé si es la palabra correcta, de estos 16 de hoy, digamos, también para enfrentar la vida, ¿no es cierto? En este caso, ¿tiene que contemplar la ley esto? Mirá, si a mí me decís los 16 de hoy, todavía es un adolescente. Ok. Por más que... Porque si no, no habría... Si a los 16 de hoy
fueran más maduros que los de antes, no tendríamos tantos embarazos adolescentes. Es decir, que hay cuestiones que no avanzaron. Cuando una chica tiene 12 años y empieza a menstruar, que es la edad promedio donde todas empiezan a menstruar, sí, ahí deberían darse en 7º grado todas las medidas anticonceptivas y todas las medidas del ciclo de ovulación. Sí. Cuándo quedas embarazada, cuándo no. Para que antes de su debut sexual una chica sepa, y los varones también, cómo evitar un embarazo. Todavía no se está haciendo claramente. Se discute y se discute de hablarlo en la adolescencia. Cuando la prevención tiene que ser antes de que tengan la iniciación sexual. Claro. Eso por un lado, que no tiene nada que ver con el matrimonio. Y después, el matrimonio en sí es un contrato. Claro. Más allá que le pongamos otras cuestiones, es un contrato y una sociedad conyugal. Así se es una sociedad. Entonces, a los 16 años ya puede firmar, acá en la Argentina, un contrato de trabajo. ¿Por qué no podría firmar un contrato de un acuerdo conyugal? Sí, pregunto a las dos, a Vicky de Uruguay, Mónica Salvador acá. ¿El varón entra en la misma línea, digamos, de esta evaluación, lo que estamos hablando, aparte de la mujer? ¿El varón entra en la misma línea de madurez? Y también que tiene que ver con las responsabilidades, por supuesto. Las dejo a ustedes, quien quiera. Bueno, cuento, acá en Uruguay se tenía... El varón también tiene la misma edad, digamos, para sacar un registro. Ahí voy, Vicky. Dale, Mónica. Sí, ahí voy, Vicky. Dale, Mónica. Hay deleite. Porque yo tengo delay. Tranqui, te esperamos. Mónica. Bueno, sí, porque la mayoría de edad no tiene que ver con género, ni elección de género, ni... Son los 16 años, 17 para sacar el registro, 18 para la mayoría de edad y de 16 a 18 para contraer matrimonio con autorización de los padres o en el caso de que se nieguen los padres del juez. No especifica un género. Correcto. Vicky, te escuchamos ahora, sí. Bueno, lo que yo estaba comentando es que en Uruguay tenían de alguna forma esta misma concepción que vos traes, de que las mujeres maduramos antes y en su versión inicial la autorización para las mujeres era de 12 años y en el caso de los varones a los 14. Esta situación en términos de etaria, evidentemente, tiene por detrás una lectura bastante machista que, quedó atrás cuando se equiparan las edades con la promulgación del matrimonio igualitario en Uruguay. A partir de ahí es que se equiparan ambas edades a los 16 años con este mismo sistema que tienen ahora en Argentina de autorización judicial, autorización de padres o en su defecto autorización judicial. Sí. Y el cambio que genera y que estamos discutiendo hoy es que elimina la posibilidad de la autorización por parte de los padres y solo establece la posibilidad de la autorización judicial a los 16 y 17 años. Pero sí, traía de alguna forma subyacente esta idea. Yo di un dato objetivo, no una ideología, di un dato objetivo a partir de los 12 años, no tiene nada que ver con el matrimonio. Dije que debe reforzarse porque al día de hoy no se da los métodos y una niña a partir de los 12 años, antes de siquiera pensar en su primer relación sexual, ya tiene un organismo que puede fecundar. Es un dato objetivo, no tiene ideología, ni tiene que ver con el machismo. La edad, estoy de acuerdo que sea para los dos iguales. A ver, Victoria, sí. Yo creo que ahí la interferencia de comunicación puede haber generado algún problema, porque yo lo que decía es que en Uruguay tenían esta situación de los 12 y los 14, la edad diferenciada, que no debería ser el caso porque los varones a los 12 también perfectamente tienen la capacidad de dejar embarazada a una niña que ya arrancó a menstruar a sus 12 años. Creo que en ese sentido coincido con esta lectura de que la educación sexual integral, no solo desde el comienzo del ejercicio de la sexualidad, sino casi desde el comienzo de la vida y el camino educativo, es algo que sirve siempre
de referencia, no solo para el ejercicio de una sexualidad plena, sino también para la protección de situaciones vinculadas a abuso sexual, reconocer que mi cuerpo es mío, cuáles son mis límites. Creo que ahí hubo como Vicky, cierta interferencia, pero no iba más allá de la situación. Igual es muy interesante lo que decís, Vicky, pero quería preguntarle a Mónica también, después si querés contestarlo, pero a Mónica la pregunta, más allá de lo legal, Mónica, ¿qué diferencia hay en la maduración de un 16 a un 18? Hoy por hoy, ¿no es cierto? Y quizás la medición de la responsabilidad sobre los años futuros. Ok. Cuanto más vas creciendo, más responsabilidad tenés, lo que significa un compromiso matrimonial que tiene que ver con esto, ¿no? Constituir un acuerdo conyugal, claro, que va a implicar compromisos de determinado tipo, pero correcto, hoy con el divorcio también es cierto que en cualquier momento se puede disolver ese vínculo. Sí. Así que no habría grandes diferencias. Voy con Flor Toro, sí. Sí, ¿qué tal? Yo les quería preguntar, porque creo que no tenemos que perder este foco, que es que de 84 matrimonios, solo 2 fueron de 2 menores, digamos, eran 4 menores. El resto, me parece que lo que hay que poner el foco es en que se están casando chicas de 16, 14, 15 años con personas que las duplican en edad o las triplican o cuadriplican, que me parece que ahí tenemos que poner el foco para entender, como decían, bueno, la familia está organizando un matrimonio para salvarse, por decir algo, hay un tema de prostitución infantil, digo, hay otras cosas que me parece que son más notorias en el número, que es no solamente si tienen la capacidad o no de tomar esa decisión, que acá tenemos 2 parejas que lo han hecho siendo los 2 menores, sino este salto de la diferencia de edad que me parece que es lo ruidoso, lo llamativo, que no es casual, que una chica de 16 se enamore de un señor de 78. Sí, a mí me hace un poco ruido, me parece que es interesante ir desde esa búsqueda a que esto cambie por todo lo que puede estar por debajo. No sé si coincidimos. Vicky o Mónica, ¿quién quiera contestar? Mirá, bueno, yo coincido. Dale, y con esto cerramos, dale. Sí, vamos con Vicky, dale. Vicky, decime. Bueno, que coincido con esta lectura de lo importante que es mirar esos extremos y no los casos como más intermedios que quizá puedan ser producto de una decisión adolescente, en tanto las 2 personas que lo integran esa diada son adolescentes. Coincido con que lo importante es poner el foco ahí, con que en muchas otras circunstancias esa diferencia etaria prendería muchísimas alarmas y sin embargo, como lo estamos haciendo en el marco de la institución del matrimonio, más allá de nuestra naturaleza laica, hay una construcción social en torno a esa institución, claro, lo cual es innegable y creo que eso a veces hace que uno no le vea a las complejidades que tiene una situación de estas características. Como que el matrimonio genera un barniz de protección respecto de vínculos que naturalmente uno tildaría de desiguales y de abusivos. Bien, sin entrar en el detalle. Sí. Victoria, aprovecho me quiero despedir con Mónica. Mónica, tu conclusión final, ¿cuál sería? Cierro con vos. Mi conclusión final, frente a lo que dijeron recién, no es lo mismo 13-14. Hablamos de 16 a 18. De 16 a 18 requiere autorización de los padres. Okay. O sea que si los padres están de acuerdo y si los padres se oponen, el juez está de acuerdo, quiere decir que no estamos hablando ni de prostitución ni de trata, de un acto de matrimonial de voluntad propia avalada por un adulto responsable o por un representante legal. Mónica Salvador, gracias, te esperamos mañana, ¿eh? Esto no hace que no vengas mañana, mañana es acá, te esperamos, dale, muchas gracias. Victoria, un beso grande, gracias por tu tiempo. Chao, Victoria. Se fue. Ahí está, abrazo grande a los hermanos de Uruguay. ¿Tenemos mensajes? Sí, señores. Déjame darte un dato porque es muy importante. Vamos. Cada 7 segundos en el mundo se casa una niña. Cada 7 segundos. 7 segundos en el mundo. Y esta información que la da UNICEF es menores de 15 años. Aproximadamente 207 millones de mujeres se casaron antes de cumplir los 15. Mirá si no estamos en un problema. ¿Mensajes tenemos? Bien. Claro, voy para acá. Diré, hola chicos, cariños. Cuando voy al velorio es por lo que me quedan.
Claro, por lo que me quedan ahí. El que se va ya no necesita nada. Un poco lo que decía, avalando lo que decía Lola. Silvana de Mendoza. Un beso grande, Silvana, a toda la gente de Mendoza. En la universidad, otro mensaje. Aprendí la ley de no reciprocidad a las expectativas. Hablamos por el siguiente tema, que dice, a grandes expectativas, grandes decepciones. A pequeñas expectativas, grandes decepciones. César de San Cristóbal. Gracias, César. Corte, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos, nos encanta que estés ahí.